Bueno, hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio de Date Bunot, donde vamos a estudiar juntos esta obra maestra del Ramjal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que falleció hace 300 años aproximadamente. Es un libro increíblemente hermoso que va a hablar sobre todo. A ver, una pregunta, ¿ustedes me están viendo ahí? ¿Me ven? ¿Me ven? Sí, ok, perfecto. Es una obra maestra, hermosa, que va a tratar sobre temas existenciales únicos, y es muy, muy importante verdaderamente esta obra porque nos va a contestar preguntas básicas e existenciales. Voy a empezar con una breve historia del Ramjal. El Ramjal, el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, fue un yehudí destacado, un sabio italiano que nació en 1707 en la ciudad de Padova. Fue uno de los grandes Mekubalim después de Rabbi Yitzhak Luria, del Arizal, y se entiende de él que es como un genio precoz, polifacético, genio en el Talmud, genio en la poesía, abierto a las ciencias. Era verdaderamente, había nacido en un momento cumbre del conocimiento, digamos, humanista, porque en esas épocas también estaba el Renacimiento, y en Italia era un lugar súper abierto, y algunos historiadores, por ejemplo, el historiador Shmuel David Luzzatto, que se han dedicado a analizar de dónde venía el origen de su familia, sean Ashkenazim o sean Sefaradim, dice que la familia Luzzatto en realidad eran Ashkenazim, originarios del noroeste de Alemania, de una ciudad que se llama Lausitz. Y cuando llegan a Italia, ¿no? Lausitz en italiano es como Luzzatto. Sin embargo, podemos ver que esto no concuerda con lo que nos dice el mismo Ramjal al final de una de sus obras más conocidas, el Mesilat Yesharim, donde nos dice que él es sefaradita Or. Entonces, realmente es también un personaje misterioso. Como es sabido, se sabe de él, a los 13 años, él empieza sus estudios en la yeshiva talmúdica de Padova, que ha sido muy conocida en esa época, era de las mejores yeshivot de la época, a cargo de Rabbi Yehuda Mintz. Y ahí en la yeshiva, Ramjal llegó a conocer quienes fueran sus dos grandes maestros, el Rav Yitzhak Chaim Cohen Cantarini y el Rav Yeshayahu Bazán. Ahora es interesante hablar también de Rav Yeshayahu Bazán, porque se puede ver que el Rav Bazán no nada más era médico, sino que era un hombre de ciencia, y él fue el que se encargó realmente de formar a Ramjal. Él fue el que le enseñó no nada más Torah, sino ciencias, humanidades, lingüística, gramática, lógica y poesía. Como podemos ver más adelante en la obra del Ramjal, es clave para entenderlo, porque el Ramjal fue uno de los precursores realmente, inclusive del hebreo moderno. Podemos ver, tiene grandes trabajos que hablan sobre exactamente lingüística hebrea, que tratan de explicar la profundidad del idioma, y además es un gran innovador, porque en esa época, como ustedes saben, no era un idioma que se hablara mucho, siempre se tenía que estar de alguna manera renovando para que no se fuera perdiendo. Y el Rav Bazán, por su parte, en alguna de las cartas se refiere a él de esta manera, que se los voy a leer, porque imagínense que un maestro escriba esto de un alumno. Dice: Dios le otorgó el don de escuchar y de comprender. Nada se ocultaba a su insaciable sed de conocer. Él tenía la costumbre de venir a mi casa cada mañana, ágil como una gacela, para aprender las palabras de Dios. Buscaba en toda mi biblioteca para encontrar algunos escritos de Kabbalah, y entonces su espíritu comenzó a pasarse por sus secretos, a amarlos y a deleitarse en ellos. Como es sabido, el Ramjal también fue un gran cabalista. Como dice su amigo Rabbi Yekutel Gordon, dice: a los 14 años conocí de memoria toda la Kabbalah de Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria, y nadie lo sabía, ni siquiera sus padres. También podemos ver que fue una persona sumamente incomprendida. Y bueno, como podemos ver,
siempre alguien que es bueno en lo que hace, también tiene muchas gentes alrededor, enemigos, envidias, y esta incomprensión de algunos enemigos de su época fue lo que lo llevó a que lo expulsaran en esa época de Italia, y él termina sus, digamos, de Italia se pasa a Ámsterdam, donde era un centro cultural, comercial más abierto, y ahí se resguarda Ramjal por unos años, donde va a escribir sus mejores obras, sus obras más conocidas como Mesías de Sharim, y él después, en el año 1743, él realiza su ascenso a la tierra de Israel, donde terminó sus últimos años de vida. Él muere muy joven, podemos ver, muere alrededor de los 38 años, y hay una discusión si murió en la ciudad de Tiberias o en la ciudad de Acco. Hasta hoy en día no se sabe dónde está realmente su tumba. Y mucho se ha especulado acerca de este tema, pero podemos encontrar algunas fuentes que dicen que está en Tiberias, otros que está en Acco. Ahora, el libro que vamos a estudiar nosotros es este libro que una de las ediciones más conocidas en hebreo es esta, publicada por el Mahon Ramjal de Jerusalén. Inicialmente, el que lo llevó a que, digamos, a su estrellato en la época moderna será Friedlander, que fuera el alumno de Rabbi Eliyahu Dessler, de la Yeshivat Ponovich, y digamos que él lo hace que se conozca más. Y afortunadamente, uno de mis maestros, el Rabbi Aryeh Kaufman, hace unos años, en el 2000, si no me equivoco, hace unos años, decide traducir y comentar al español. El que esté interesado lo puede conseguir. Contáctenme más adelante y les digo cómo le pueden hacer para poder conseguirlo. Es una obra maestra, no solo porque la traducción es precisa, sino por los comentarios a pie de página que nos van a ayudar a entender la naturaleza de este libro, de esta obra. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de este libro y por qué lo quiero traer? Primero que todo, es una obra intelectual y filosófica, y además la manera en la que está escrita es muy didáctica, porque toda esta obra, que nos va a hablar de secretos ultra profundos, se desarrolla en una discusión entre el alma y el intelecto. Ahora, es increíble porque ¿quién no ha tenido dudas? ¿Quién no ha tenido ese diálogo interno con uno mismo? De alguna manera, el Ramjal nos va a hablar en esa misma forma, en una forma de diálogo entre nuestra Neshama y nuestra mente. Así que eso es una jebruta, por así decirlo. Así que los micrófonos están abiertos. Al final de nuestro estudio, que va a ser un estudio alrededor de media hora, si alguien tiene una duda o algo, les pido me lo hagan saber. Pero vamos a empezar ya el primer capítulo. Les pido un poco de paciencia, porque realmente requiere que leamos cada una de las palabras. Es una jebruta esto. ¿Okay? Sobre la dirección divina del mundo. ¿A dónde va el mundo? ¿Quién nos ha preguntado eso? Acá vamos a interiorizar la idea de qué es lo que hace que se mueva el mundo. Y empieza este diálogo, el alma. Dice así el alma. Desearía esclarecer algunos conceptos sobre los que se declara, ¿no? En el libro de Devarim hay un pasaje que dice: Beashebota levabeja que Hashemu Elohim. Y harás reposar en tu corazón que Dios es el único creador, el único Dios, ¿no? Beashebota levabeja que Hashemu Elohim. Entonces acá vemos que acá lo que está pidiendo es entender el alma. Y como lo dice acá, literalmente es un anhelo y un deseo de entender esos conceptos, y a lo largo de esta obra vamos a ver la importancia que le da el Ramjal, no nada más a recibir los dogmas de fe, sino a entenderlos. Dice, porque si de alguna manera Hashem nos dio intelecto, lo tenemos que usar para algo. Entonces voy a leer acá una de las notas que podemos ver acá. El libro, ¿no? Lo tengo en hebreo y en español. Lo vamos a ver en español para que podamos entenderlo mejor. Pero acá nos dice el alma: esos conceptos que constituyen el fundamento de nuestras convicciones espirituales. Quise entenderlas. Que todo individuo está obligado a conocer.
cada uno hasta donde alcance su comprensión. Acá nos hace la primera introducción. Nos hace decir como que estamos obligados a entender, que no nada más nos vamos a relacionar con ese dogma de fe. Esta frase va a ser muy recurrente en todo el libro, hasta donde alcance la comprensión. Y se refiere al conocimiento de las ideas generales, en hebreo, kelalim, de los temas. Y al margen de esos detalles que abarcan, además de ser un tema recurrente en toda la obra de Ramjal, es preciso conocer los principios generales del sistema conceptual de la Torah. Incluso si no siempre es posible conocer a fondo los detalles. Entonces, el alma empieza el diálogo. Desearía esclarecer esos conceptos. El intelecto le contesta. ¿Qué conceptos te refieres específicamente? Los principios fundamentales de la Torah son 13. Como sabemos, el Rambam sistemáticamente ordena todas los shloshes de Ikarei Emuná, que los deberíamos decir todos los días. Y le dice, ¿cuál de ellos quisieras analizar? El alma le contesta, creo que esos 13 principios son verdaderos en su totalidad, sin duda alguna. Sin embargo, algunos de ellos los creo y también los comprendo, mientras que otros solamente los creo, pero no me resultan claros desde las perspectivas de la razón y del conocimiento. Se está diciendo, algunos creo y entiendo, pero algunos creo, pero no entiendo. El intelecto le contesta, ¿cuáles son los que solamente crees verdaderos y cuáles son claros por medio de la razón? El alma le contesta, la existencia de Dios, su unicidad, su eternidad, su trascendencia absoluta respecto a lo material y todos los accidentes de lo material. La creación ex nihilo. La creación ex nihilo, en hebreo, yesh me'ain, se refiere a una creación creada de la nada. La Torah propone una idea innovadora, que es la creación ex nihilo, la creación de la nada. Después de muchos años, que se creía que el mundo siempre había existido, llega la teoría del Big Bang por Penzias en los años 60, Encio y Penzias, que se os voy a explicar rápidamente por qué es tan innovadora. Ellos lanzaron unas ondas que al parecer, al regresar, se dieron cuenta que estaban descompuestas las ondas de luz, y con eso entendieron que en algún momento hubo un momento en el que existió un inicio al universo. Y con esto empieza la teoría del Big Bang, que de alguna manera va a la par con la teoría de la Torah, de que el mundo fue creado de la nada. Entonces acá lo que nos está diciendo la Torah es, el alma nos dice, hay unas que entiendo, como la existencia que recibo, pero no entiendo, ¿no? Por ejemplo, la existencia de Dios, la unicidad, su eternidad, su trascendencia absoluta respecto al material y todos los acciones del material. La creación ex nihilo, es la profecía en general, la profecía de Moshe, el origen divino de la Torah y su carácter permanente e inmutable. Todos estos conceptos los creo y comprendo, así que sobre ellos no preciso explicación. Pero respecto a los conceptos de la dirección divina, recompensa y castigo, la venida del Mesías y la resurrección de los muertos, creo en esos principios por deber religioso, pero desearía hallarles una explicación racional satisfactoria. Aquí el alma nos está hablando algo que es muy común. Nosotros hablamos de la resurrección de los muertos, hablamos del Mesías, sí, porque nos lo dicen, pero ¿lo comprendemos? ¿De qué estamos hablando? Acá vemos exactamente que el alma nos está hablando de esto, ¿no? Se refiere de Biata Meshiach, una de ellas, Tchiata Metim, la resurrección de los muertos, ¿no? La Ashgaha es la providencia, que es un concepto también innovador del judaísmo, en el que podemos verlo cada vez que hacemos una brajá. Cuando hacemos una brajá, utilizamos dos nombres de Hashem. Uno de ellos es el nombre Yud Kei Vav Kei, que simboliza el nombre Havaya, que es atemporal, que existe ante todo, y también es el nombre Elohim. El nombre Elohim habla sobre la Ashgaha,
es nuestro Dios, tiene una relación con nosotros. Y de alguna manera, el alma le pregunta al intelecto, la quiero entender, no nada más quiero recibirla como un dogma de fe, quiero comprenderla. Y le contesta el intelecto, ¿qué los hace difíciles de comprender? El alma le contesta, los grandes acontecimientos que en forma recurrente se desarrollan en el mundo, que ostensiblemente muestran lo opuesto a la dirección divina. Y más aún, considerando que la razón humana parece ser incapaz de vislumbrar hacia dónde se dirigen esos acontecimientos. ¿Qué es lo que el Señor desea de sus criaturas? ¿Hacia dónde las dirige? ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Quién nos ha preguntado? ¿A dónde va? ¿A dónde va el mundo? ¿Qué quiere Hashem de mí? En los actos del Eterno se percibe una amplitud tan inmensa que ningún corazón podría abarcarlos. Por eso desearía que me enseñaras el método correcto para comprender la rectitud de estos conceptos sin desvío a la derecha o a la izquierda. Le dice el alma. El intelecto le contesta. Pero eso implica analizar algunos conceptos sumamente profundos y difíciles. Difíciles de comprender y que requieren profundizar. Por ejemplo, el sufrimiento de los justos. En hebreo, Tzadik berralo, rasha betovlo. Es la pregunta ultimativa que dice inclusive la Torá, que el Talmud, que Moshe Rabbeinu le preguntó a Hashem cuando sube el Ar Sinai y le dice, Arenina darkeja, muéstrame tus caminos. Ahí los Jajamim dicen, ¿qué es lo que le estaba preguntando? Le estaba pidiendo que me contestes. ¿Cómo puede ser que existe gente buena que le va mal? ¿Y cómo puede ser que hay gente mala que le va bien? El sufrimiento de los justos y la prosperidad de los malvados, que dejaron perplejos a los más grandes sabios y profetas, incluso a nuestro maestro Moshe. Nociones que no es posible comprender cabalmente. El alma le contesta al intelecto. Dejaré de lado los detalles que no pueda comprender, pero sí deseo aclarar por lo menos los principios generales, de tal modo que obtenga yo un conocimiento razonado y convincente de estos temas tan amplios. Y entonces, sobre aquello que yo no pueda comprender, me diré, no te incumbe a ti terminar la labor. En hebreo, lo alejame la halikmor, ben que le mena. Es una constante en la Torah que te dice, muchas veces el Yetzer Hará, el instinto, nos va a querer tirar, nos va a decir, tienes que hacer todo, todo o nada. Y para eso la Torah nos dice, lo aleja melajalik-mor. Tú no tienes que acabar con el trabajo, pero tampoco no puedes dejar de trabajar. Con eso nos está diciendo, sí, somos limitados, pero tampoco no somos inútiles. Hay que esforzarnos para aprender. El intelecto le responde al alma. Es evidente que el Ser Supremo estableció el mundo sobre la justicia y lo dirige conforme a una justicia recta y confiable. Esto es algo que tú misma puedes percibir con claridad y que no deja lugar a duda alguna. Como atestiguó sobre Hashem, el pastor fiel, se refiere a Moshe Rabbeinu, se la roca, ¿no? La roca perfecta. Ahí en hebreo diría así, Aksur tamim poaló, que kol darhav mishpatav. Esto está en Devarim, en el último libro de la Torá. ¿Cómo? Bueno, perdón, sigo. Es un pasuk, que es un axioma también, que dice, Atsur tamim poaló, que kol darhav mishpat. Que es, Atsur es la roca, por así decirlo, es perfecta su acción y todos sus caminos son justicia. Acá habla de un poder fiel, que no hay iniquidad y que él siempre es justo. De alguna manera, nos está diciendo acá el intelecto que el mundo está basado sobre la justicia, pero aparentemente a nuestros ojos es inentendible.
Y el alma contesta, es precisamente la rectitud de esta justicia y la profundidad de este plan divino que mencionas, y es lo que deseo que me expliques con claridad, punto por punto. Entonces, para poder seguir adelante, tenemos que entender un anexo a todo esto. Acá realmente esos fueron los primeros diálogos entre el alma y el intelecto, donde vemos que la que empieza digamos, la discusión o el diálogo es el alma. El alma desea entender, no nada más recibir, no nada más un dogma. ¿Por qué Krishna Hashem? Porque está en el pasú. No, quiere entender. ¿Okay? Y el intelecto, por otro lado, le da respuestas. Ahora, para poder entender a dónde vamos a seguir a partir de ahora, en los últimos 6 minutos que me quedan, quiero que hagamos un resumen de los 13 atributos del Rambam y la visión de los 13 atributos del Ramjal que vamos a entender más adelante. ¿Ok? Como les dije antes, el Rambam tiene esos 13 puntos y él, en la introducción al capítulo de Perek Hele, que es el último capítulo del Tratado de Sanedrín, que además es un tratado muy filosófico que habla de cómo va a ser la llegada del Mesías, él ahí, el Rambam, formula esos 13 principios de fe que en su opinión constituyen la raíz y el fundamento de toda la Torah. Inclusive los sefaradim tenemos la tradición de en la tarde, después de Shachrit, mencionarlos. Todos los días mencionan los 3 atributos de fe. Y esta formulación que redacta el Rambam es una lista que explica de alguna manera en qué están basados todos estos principios. Y acá quiero que los veamos, cada uno de ellos. Primero que todo, se puede dividir a grosso modo en 3 partes. La primera parte se divide en la existencia y la naturaleza del Creador. La segunda, en una autenticidad de la Torah. Y la tercera, en una relación entre Dios y el hombre, y con esto también el sentido de toda la historia de la humanidad. Y vamos a hacer un resumen, se las voy a enunciar. La primera es, el Creador existe y de él se deriva toda la existencia de los seres, de las criaturas. ¿Okay? El Creador es uno y único en forma absoluta. Ese es el segundo pilar. El tercero es, el Creador no es corpóreo, no tiene cuerpo, y tampoco material, de ningún modo. El Creador es eterno y antecedió a todos los seres. ¿Y por qué es importante este punto? Porque si te dice que es eterno y que antecedió, quiere decir que todo lo que precede a él, depende de él. O sea, la criatura necesariamente está por abajo del que lo crea. Entonces, si él antecedió el tiempo, está encima del tiempo. Si él creó el tiempo, y el tiempo depende de la materia, depende de la energía, entonces está por encima del tiempo y la energía. El quinto es, solo hay que rezar y rendir culto al Creador y no a ningún otro ser. Esto va a ser muy importante porque es en lo que se basa, digamos, inclusive las leyes de los noajidas, de no tener otros dioses. El sexto es el Creador se comunica con el ser humano por medio de la profecía. O sea, quiere decir que la profecía existe. El séptimo es la profecía de Moshe es superior y única respecto a la de las demás profecías. Y es por esto que la profecía de Moshe Rabbeinu queda compilada en la Torá y la profecía de los demás profetas queda compilada en el Sefer de Barim. Y casualmente la profecía de los demás profetas es en alusión a la profecía de Moshe Rabbeinu. O sea, el séptimo de los pilares es que Moshe Rabbeinu es el profeta más elevado. El octavo es que la Torá en su totalidad fue revelada por el Creador. Y no como dirían algunos otros movimientos, que fue escrita por un hombre. El que piensa que fue escrito por un hombre o que es una creación humana, está yendo en contra de los principios de Emuná del Rambam, y el Rambam lo llamaría a esta persona una picores, un apóstata. El noveno es la Torá nunca cambiará ni será revocada. Eso es muy importante para entender que no puede existir otra Torá después de la Torá. Es por eso que cualquier doctrina que te venga a decir que la Torá sufrió una reforma
o una innovación, automáticamente va a quedar rechazado. El punto 10 es que el creador conoce los pensamientos y los actos de los seres humanos. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque muchas veces uno mismo no se entiende sus pensamientos y Hashem ya entiende. Por eso uno de los adjetivos a los que llamamos Hashem es Tzofé Nistarot, el que ve las cosas ocultas. Esto va a ser increíble también porque ahí se va a basar también todo lo que es la tefilá. Uno cuando tiene la kavaná de rezar, no nada más estás involucrado en hablar, sino en que tus pensamientos estén vinculados con lo que estás diciendo, con tus actos. El número 11 es que el creador castiga a los malvados y da recompensa a los justos. Sahar Beonesh. Y es también uno de los puntos que el Ramjal va a explicar, porque ahí justo se basa todo lo que puede ser el tzadik berralo, la persona justa que le va mal, o al malo que le va bien. Eso parecía una anomalía en el sistema. Pero vamos a ver más adelante cómo el Ramjal nos explica cómo funciona esto. El punto número 12 es que el Mesías vendrá. Es uno de los pilares de Muná. Y también cuesta trabajo entenderlo, y es justo lo que el Ramjal nos viene a explicar. ¿Cómo es que funciona el Mesías? ¿Qué es el Mesías? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Y el último de los puntos, el punto 13, es que en el futuro habrá Tejiat Ametim. En el futuro los muertos resucitarán. Y también todos los días lo rezamos y todo, sin embargo, según el Ramjal, no puedes nada más aceptarlo ya, hay que entenderlo. Y esta hora nos viene a explicar una visión cabalística de cómo están asentados todos estos puntos. Ahora, el Ramjal va a cambiar un poco la semántica y el orden de los puntos, pero básicamente son los mismos puntos. Por ejemplo, el primer punto que hace el Ramjal es la existencia del creador. 2, su unicidad. 3, su eternidad. 4, su trascendencia absoluta respecto a lo material y todos los accidentes de lo material. Vamos a ver más adelante qué es. La creación ex nihilo, o sea, necesariamente que no pudo haber creado, no pudo haber existido algo antes de la creación de Hashem. El sexto, la profecía. Séptimo, la profecía de Moshe, de manera particular. El octavo, el origen divino de la Torah. En otras palabras, lo que dice el Rambam. El Rambam te dice que la Torah en su totalidad fue revelada por el Creador. El Rambam dice que la Torah tiene un origen divino. El noveno, su carácter permanente e inmutable. El décimo, la dirección divina del mundo. La dirección divina del mundo la marca Hashem. Recompensa y castigo, Sahar Beonesh. 12, la venida del Mesías. Y 13, la resurrección de los muertos. Ahora, lo voy a leer acá. La primera diferencia es que el Ramjal coloca el tercer principio de Rambam, que el creador no es corpóreo material, en el cuarto lugar. Y la segunda diferencia es mucho más significativa, ya que omite por completo el quinto principio de Rambam, que solo hay que rezar en el del creador, y en su lugar coloca la creación ex nihilo del universo. Ahora, acá hay algo interesante. ¿Qué sacamos de todo esto? Algo increíble. Para el Rambam, el hecho de que una persona no acepte uno de los 13 principios de Emuná, se le llama una picores. Pero para el Ramjal no, porque el Ramjal te dice que no nada más tienes que recibir, sino tienes que entender. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que no entiende uno de estos 13 puntos? No lo va a llamar una picores, sino que le va a llamar una persona que todavía no tiene su servicio perfecto a Hashem. Ahora, ¿en qué va a cambiar? Que a la hora de actuar, una persona que no entiende aún, pues tiene manera de entender más adelante. Y es por eso que él nos va a escribir toda esta obra que trata de explicarnos para que nuestro intelecto, nuestra alma puedan estar conectados y entender en qué se basa toda la realidad de la humanidad con un lente del judaísmo. Hoy empezamos nuestro primer shiur. Va a ser así, esta va a ser la dinámica, va a ser una especie de gebruta. Vamos a hacer media hora, más o menos, y nos vamos a ver Bezrat Hashem los días lunes y los días jueves. En la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de la exposición cabalística de la Sefirot como una estructura cósmica. Vamos a entender lo que es la Sefirot y cómo se conectan
como herramientas para controlar al mundo. Ahora les pido, si alguien tiene una pregunta, alguien tiene un comentario, antes 2 minutos antes de que cerremos la sesión, si alguien quiere hablar, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos, es un momento para hacer un anuncio. En la noche vamos a empezar nuestro taller de tefilá. Se los recomiendo, va a estar muy bueno y me va a dar mucho gusto verlos. Hoy a las 8 de la noche, la semana pasada la cancelamos porque jugaba Uruguay, hoy juega Uruguay a las 9:30, así que no hay excusas. Que pasen muy buenas tardes.